¿Cuál es el Maltipoo y su diferencia con el bichón maltés? Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de una hermosa raza que es el Maltipoo. Mezcla o cruce de caniche y bichón maltés, esta raza de perritos se adapta perfectamente a todo tipo de familias, incluidas las que tienen niños pequeños. Son fieles compañeros y también buenos perros de terapia. Hablaremos de todo lo que necesitas saber sobre él, su origen, características físicas, temperamento, cuidados esenciales, educación, salud, etc. Pero antes de continuar, no te olvides de suscribirte para activar la campanita de notificaciones y que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. Origen e historia. El Maltipoo no es una raza oficial y reconocida en sí, sino un cruce o mezcla de un maltés y un caniche toy. Son la combinación a propósito de estas dos razas conocidas, por lo que suelen llamarse perros de diseño y no razas mixtas. No se sabe muy bien el origen de la mayoría de razas de diseño, ya que no tienen una historia bien documentada. Lo más probable es que la primera camada se produjera por accidente. Se cree que fue creado hace unos 20 a 30 años en Estados Unidos. Los creadores unieron dos de las razas más cariñosas y populares que existen, pensando en crear un perro fiel de compañía, cariñoso y adorable, y ciertamente lo consiguieron. Al ser un perro mezclado, el American Kennel Club no lo reconoce como raza, por lo que no pueden existir perros de este tipo con pedigrí oficiales. La finalidad de los creadores al unir ambas razas era unir las mejores cualidades de los dos perros y crear una mascota hipoalergénica y muy fácil de entrenar. Apariencia y características físicas. Al ser un perro mezcla de maltés y caniche toy, tomará rasgos de las dos razas, siempre y cuando sea un cachorro fruto de la primera generación. ¿Qué significa esto? Como este can se está haciendo más y más popular, cada vez hay más demanda y más perros de segunda, tercera o cuarta generación, es decir, cruces de dos ejemplares Maltipoo, heredando las características de los padres que también serían de esta misma nueva raza. Como el maltés, son perros con bastante pelo, pero son aptos para personas con alergias, ya que no se les suele caer. Uno de los cuidados básicos es que debe cepillarse diariamente para evitar enredos y nudos. En cuanto a su apariencia física, suelen mantener bastantes similitudes con el maltés y el caniche, aunque pueden haber diferencias en cuanto al peso y el tamaño. Al ser perritos más pequeños, suelen pesar entre 2 a 3 kilos para los toy o más pequeños, aunque lo normal es encontrar ejemplares de entre 2.5 y 9 kilos para los de tamaño medio y grande. Miden entre 20 y 35 centímetros y las hembras acostumbran a ser más pequeñas. En cuanto al pelo, puede tener el pelaje liso del bichón maltés o los rizos como el caniche. Entonces podemos encontrar ejemplares con pelo suave y sedoso o largo y ondulado. Esta raza de diseño, en cuanto a los colores, al ser el maltés blanco puro, suele tener el color del caniche o una mezcla de un par de colores. Por lo tanto, puede tener dos de estos colores: albaricoque, azul, muy raro de encontrar, gris, beige, café con leche, negro, crema, rojizo, marrón, plata y blanco. También existe un color inusual llamado sable. No es un color en sí, es cuando el perrito en cuestión tiene las puntas del pelaje de color oscuro. Si hablamos de las orejas, debemos fijarnos que tanto el bichón maltés como el caniche tienen las orejas caídas cerca del lado de la cabeza en posición más bien baja y con pelos largos. Por lo que el Maltipoo tendrá estos rasgos, pero dependiendo de la genética, podrán tener algunas orejas más pequeñas y delgadas que otros. Si hablamos de los ojos, los estándares de los bichones malteses exigen ojos muy oscuros y los de perros caniche oscuros, por lo que los ojos del Maltipoo serán oscuros entre ámbar y el negro. Temperamento y carácter. Es un perro bastante activo, por lo que hay que darle juegos y paseos diarios. Es una mascota muy sociable y divertida. Gracias a su temperamento, es una buena elección si decides tener un primer perro. Son obedientes y aprenden fácilmente. Son muy cariñosos y besucones, por eso son ideales para personas mayores. Disfrutarán de su compañía.
Les gusta complacer a sus dueños y que se les preste atención. Se adaptan tanto a departamentos pequeños como a casa, pero sí que hay que tener en cuenta que son perros familiares, por lo que deben vivir en el interior de las casas y no dejarlos afuera. No son idóneos para familias que trabajen todo el día y deban dejarlos solos durante muchas horas. Cuidados y alimentación. Al ser perros muy activos, deben seguir una dieta especial a sus necesidades. Si se les da croquetas, siempre tiene que ser de gran calidad, aunque también se recomienda la dieta barf cruda o comida húmeda sin cereales y bajas en carbohidratos. Por cierto que si no has visto nuestro video de comida barf, te recomendamos verlo. En cuanto al agua, es mejor que no sea agua de grifo, ya que por lo general esta contiene cloro y otras toxinas como los metales pesados. Siempre deben tener agua limpia y fresca. Baño. En cuanto al aseo, se deberían seguir una serie de cuidados básicos para mantener a nuestro peludo aseado y limpio. No hay una regla estricta sobre la frecuencia con la que debamos bañarlo. Lo recomendable es una vez al mes aproximadamente. Podemos llevarlo a una peluquería canina o hacerlo nosotros en casa. Si lo hacemos en casa, siempre con agua templada y un buen shampoo especial para su pelaje. Una vez realizado el baño y el correcto aclarado, sobre todo no dejar restos de shampoo. A continuación debemos secarlo muy bien y peinarlo cuando esté el pelo húmedo. Si es con un peine de púas, mucho mejor. Y sobre todo quitar bien los enredos. Hay que dejarlo bien seco, ya sea con una toalla o con un secador, a una potencia más bien baja. Dientes. Un buen cuidado dental puede evitar futuros problemas en las encías y otras enfermedades derivadas. Nuestro perrito debe acostumbrarse a que le toquemos los dientes, ya sea con un cepillo o nuestros dedos, y fortalecerlos con una pasta de dientes especial para perros. Orejas. Al tener las orejas caídas, pueden sufrir infecciones de oído de forma regular. Cuando decimos limpieza de oídos, nos referimos a limpiar desechos, limpiar la cera y cortar los pelos que veamos que son demasiado largos. La limpieza suele hacerse con una solución limpiadora de oídos especial para perros. Ojos. Uno de los problemas más comunes son las manchas alrededor de los ojos, una característica heredada del bichón maltés. En el bichón maltés se ve claramente porque sobresalen en el color blanco típico de la raza. En cambio, en el maltipú, como pueden tener varios colores, a veces pueden confundirse con el color marrón del pelaje. Para evitar esto, debemos limpiar esta zona una vez al día. Si lo hacemos una por la mañana y otra después de las comidas, mucho mejor. Para la limpieza es suficiente usar toallitas especiales para este fin. Otros aspectos a tener en cuenta. El cepillado debe hacerse a diario para evitar posibles problemas cutáneos por los enredos que se les pueden hacer en el pelo. Las uñas hay que cortarlas de forma regular. Educación y adiestramiento. Son perros muy listos e inteligentes, lo que hace que su adiestramiento sea bastante fácil. Hay que enseñarles desde bien pequeños a distinguir lo bueno y lo malo, ya que al ser perros ladradores y vigilantes, si no se les enseña pueden ladrar al mínimo ruido. El método de entrenamiento tiene que ser tranquilo y siempre con premios y refuerzo en positivo. Se trata de un perro sensible y que se estresa fácilmente, por lo que no va a responder bien a entrenamientos bruscos o agresivos. Si se usan métodos agresivos o gritos, es posible que se asuste y entonces será muy difícil su entrenamiento. Y además, la relación entre nosotros y la mascota puede quedar seriamente dañada. Usar siempre premios y golosinas como recompensas a su buen aprendizaje. Y lo ideal es tomarlo como un juego y no como una obligación. De esta manera también vamos a fortalecer nuestra relación con él. Son muy buenos perros de terapia. Una vez cumplida su rutina de ejercicios y paseos diarios, puede llegar a dormir hasta 14 horas al día. Son perros activos, pero también necesitan sus horas de descanso. ¿Conoces o alguna vez has tenido esta hermosa raza? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Déjanos tus comentarios debajo del video. Esto sería todo por hoy. Esperamos que haya sido de tu agrado y si es así, dale like, compártelo y no te olvides de suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Por el momento yo me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!